Kinisex. 654321 Kinisex. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Kinisex. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Buen inicio de semana. Comenzamos con otra edición de Chacra TV Noticias. Tenemos información para compartir. Será en los próximos 60 minutos. Comenzamos. Los alquileres agrícolas de la zona núcleo llegan con aumento para la próxima campaña. Un informe de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario advierte que de cara al inicio de la campaña 22-23, que comenzará en las próximas semanas con las primeras siembras de trigo, los arrendamientos agrícolas vienen con aumento en la zona núcleo. En general, de las consultas realizadas por los técnicos de la entidad rosarino, surge un promedio de intercambio interanual de 2 quintales por hectárea. Ante la suba de precio de la carne, Uruguay importará el producto de Brasil. Así lo indicaron desde la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne del Uruguay, quienes hicieron llegar al Instituto Nacional de Carnes y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca una solicitud para que el gobierno habilite la importación de carne con hueso desde estados brasileños libres de aftosa sin vacunación, estatus sanitario superior al uruguayo. Creció el consumo de yerba mate en el primer trimestre del año. El consumo interno de yerba mate durante marzo pasado fue de 26.538.652 kilos. Alcanzó de esta forma los 67.962.000 kilos en los primeros 3 meses del año, lo informó el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Vamos a ver ahora qué ocurrió en la última rueda de operaciones en los mercados granarios. El informe detallado del ingeniero Claudio Yañez. Buenos días en Estados Unidos, jornada en que retrocedió el dólar, pero se mantiene en la posición más fuerte de los últimos 20 años, sin avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania y con alta dependencia del clima de Estados Unidos, que se muestra poco amigable para avanzar con las siembras. El lunes tendremos un informe crítico de USDA en este sentido. Con el avance de la rueda, creció la toma de ganancias para la gruesa sin grandes daños. La soja cerró mixta con bajas en posiciones diferidas, mientras se pondera el impacto de la prohibición de las exportaciones de aceite de palma por parte de Indonesia. El país también terminó mixto, con cambios menores y siempre dentro de los precios más altos en 10 años. Se sospecha que las siembras en Estados Unidos se siguen atrasando mientras se empieza a hablar de pérdidas en la safrinera brasileña. Los chinos han comprado recientemente 3 millones de toneladas de maíz norteamericano e irían por más. Trigo en baja ante una mala performance exportadora, un dólar todopoderoso y lluvias que llegan a las zonas de cultivo. Derrumbe de Wall Street ante datos de inflación en Estados Unidos superiores a lo que esperaba el mercado y una fuerte caída en el valor de las acciones de Amazon. Y vamos a ver ahora qué ocurrió en la última jornada de operaciones con la cotización de las monedas. Este fue el resultado. En el caso del dólar oficial para la compra, 114 pesos con 64, para la venta 120 pesos con 64, marcando una tendencia alcista. Por el contrario, el denominado dólar informal marcó una tendencia a la baja, por lo que para la compra cerró en 196 pesos con 50, para la venta en 200 pesos con 50 centavos. El dólar mayorista para la compra 115 pesos con 11, para la venta 115 pesos con 31 centavos. ¿Qué ocurrió en tanto con el euro? La moneda comunitaria para la compra cerró en baja en 119 pesos con 62 y para la venta en 127 pesos con 58. Vamos a ver ahora qué está ocurriendo con el tiempo en esta jornada en la ciudad de Buenos Aires. Allí tienen ustedes en la mañana parcialmente nublado, 9 grados la temperatura promedio. Hacia la tarde se prevén algunas lloviznas, 16 grados la marca térmica esperada. Y para la noche nublado con 11 grados de temperatura promedio. Y en los próximos 3 días, ya iniciada la semana, con datos del Servicio Meteorológico Nacional, te lo contamos ya. Para el martes se esperan 8 grados de mínima, 19 de máxima, algo nublado. Para el miércoles,
Despejado, 9 grados la mínima, 20 la máxima. Para el jueves, 10 grados la temperatura mínima, 21 grados centígrados la máxima y el cielo parcialmente nublado. Los alquileres agrícolas para la próxima campaña llegan con aumento. En verdad, un informe de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que de cara al inicio de la campaña 2022-2023, que comenzará en las próximas semanas con las primeras siembras de trigo, los arrendamientos agrícolas vienen con aumento en la zona núcleo. En general, las consultas realizadas por los técnicos de la entidad rosarina surge un promedio de incremento interanual de 2 quintales por hectárea, hasta un valor que ronda los 18 quintales por hectárea, pero llega hasta los 22 quintales en campos de buena aptitud agrícola, por ejemplo, en la zona de Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba. Cabe destacar que en general la gran mayoría de los alquileres tienen la modalidad tradicional, a quintales fijos y precio de soja lleno. El resto de las hectáreas se trabaja a modo de aparcería, es decir, con porcentajes a cobrar que oscilan entre el 40 y el 45%. Para que el contratista lleve adelante una rotación estable y sustentable, ejemplo, trigo, soja o maíz soja de primera, los propietarios suelen colaborar con el inquilino asumiendo entre el 45 a 50% de los costos de fertilización, según indican los técnicos del GEA, que como sabemos funciona en la Bolsa de Comercio de Rosario. El SENASA lleva un registro de agricultores familiares en el país. A partir de un trabajo que se viene haciendo hace ya varios años, en los últimos 3 meses, en realidad desde el fin del año pasado y a través de la emergencia climática por incendios y por sequía de la región del NEA, en particular Corrientes y Misiones, han hecho un trabajo de registración a estas unidades productivas de agricultura familiar muy alto. O sea, las provincias que han tenido mayor porcentaje, número de inscripciones de agricultura familiar han sido Corrientes y Misiones, y esto tiene que ver con la respuesta también que da el organismo y el acompañamiento a una situación de crisis como la que se dio en la región. En esta estrategia de registración, nuestro socio estratégico es la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena de nuestro ministerio, con quienes acordamos también las jornadas. Ellos registran el RENAF de Agricultura Familiar, nosotros el RENSPA. También se convoca a otras instituciones que muchas veces se generan esta suerte de ventanilla en el territorio para productores y productores. ¿Existen estadísticas actualizadas sobre el consumo de aromáticas o hierbas medicinales? Para poder lograrlo hay una encuesta nacional. Frente al auge de demanda de productos naturales para la salud y la alimentación, el INTA realizó una encuesta nacional que indaga sobre los hábitos de consumo y uso de las plantas medicinales. Esta información clave permite definir líneas de investigación y mejorar las estrategias de producción y de valor agregado en origen. Virginia Fuentes Baluzzi es investigadora de la agencia del INTA en Moreno y nos contó lo siguiente con respecto a la importancia de conocer al consumidor para definir estrategias en cuanto al uso de aromáticas y de medicinales. Este trabajo se empezó a realizar en el 2020, cuando estábamos todos aislados por pandemia. Empezamos a armar una encuesta para conocer los hábitos del consumidor de plantas medicinales y aromáticas de Argentina, indagar sobre sus preferencias, las formas de abastecimiento, qué plantas consume y además ayudar a definir algunas líneas de investigación, de capacitación y estrategias dentro del proyecto de INTA de mejoramiento genético de plantas ornamentales, aromáticas y medicinales, nativas y exóticas. Entonces lanzamos una encuesta virtual a través de un formulario digital para realizar este relevamiento a nivel nacional. ¿Y cuál fue la respuesta? La verdad que fue una respuesta altísima. Tuvimos un montón de respuestas, más de 4.000 encuestados,
y el consumo de plantas aromáticas y medicinales a nivel nacional que obtuvimos fue altísimo. ¿Cuáles fueron las preguntas y sobre todo cuáles fueron las conclusiones a priori que pueden ir sacando como para mejorar el trabajo de nuestra institución? Bueno, primero hicimos una caracterización del consumidor a nivel demográfico y después consultamos si consumían o no plantas medicinales, si lo hacían de forma frecuente, en qué forma lo hacían, si como infusión, si como en el mate o como comprimidos. También consultamos dónde se abastecía de las plantas medicinales y aromáticas, si las compraba, si las cultivaba, qué tipo de especies utilizaba, si eran nativas, si sabían si eran nativas o exóticas, si sabía también si se cultivaban o se recolectaban del ambiente natural, y hicimos algunas preguntas que nos sirvieron a nosotros dentro del proyecto para priorizar líneas de investigación. Por ejemplo, las recetas de la abuela siguen dando resultado porque sabíamos que ante algunas enfermedades siempre había alguna aromática o alguna medicinal que venía a suplir algún medicamento sintético. Sí, esta pregunta también la hicimos de si consumían plantas por costumbre, porque lo hacían sus abuelos o por una tendencia nueva que hay ahora también al consumo saludable, y realmente las personas siguen utilizando la receta de la abuela. La costumbre es muy fuerte en este tipo de uso de las plantas medicinales. Por una confluencia de factores internos y exteriores, aumenta el precio de la carne en Uruguay y ese incremento viene sosteniéndose a través de los meses. Por eso, ese país tomó una decisión. Frente al aumento del precio de la carne, importará el producto desde Brasil. La información consigna que desde la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne de Uruguay hicieron llegar al Instituto Nacional de Carnes de su país y al Ministerio de Ganadería un pedido para que el gobierno habilite la compra de carne con hueso desde estados brasileños que son libres de aftosa sin vacunación, quiere decir un estatus sanitario superior al que hoy tiene Uruguay. La intención es poner a disposición de los consumidores una oferta de cortes de los más demandados a mejores precios que los que permite establecer el mercado local uruguayo. En tanto, desde el gobierno de ese país anunciaron la extensión por un mes hasta el 31 de mayo de la exoneración del IVA al asado como forma de compensar el reciente incremento de precios. Esto quiere decir que el consumidor final no pagará el IVA cuando compra un kilogramo de asado, intentando de esta manera amortiguar el incremento del precio de este corte que también es muy demandado, como en la Argentina, en Uruguay. Nos vamos ahora a un informe de Somos Noticias Rosario y es nada menos que la utilización del gas para la industria durante el invierno. Esto es parte de un trabajo que venimos haciendo en una mesa coordinada con el Ministerio de la Producción. Litoral Gas, que se incluye, entra en la mesa, Enerfe y la Empresa Provincial de Energía. Un poco lo que la Federación Industrial busca es trabajar en coordinación con ellos para tener la mayor cantidad de información posible y ver que si existe algún impacto por falta de suministro de gas o de energía eléctrica, se pueda coordinar para que el impacto no se traduzca en bajas de producción. ¿Se va a trabajar con alertas tempranas? Vamos a trabajar, de hecho la Federación está desarrollando un programa de alertas tempranas. Para eso hicimos todo un relevamiento de las capacidades primero, de los consumos, después de las capacidades de utilización de alternativos en la producción y bueno, y por último trabajar en coordinación justamente, que es lo que hicimos ayer con Litoral Gas, para poder adelantar información y poder proponerle soluciones a los industriales en esta temporada de invierno que hace un mes se veía realmente muy compleja. Hoy aparentemente y a través de algunos acuerdos la cosa empieza a mejorar. ¿Cuál fue el resultado de este relevamiento que está nombrando, donde se vio un poco cuál es el consumo, cuál es la distribución y si da como para llegar en forma normal, entre comillas, a lo que va a ser la alta demanda en invierno? Bueno, a ver, desde el punto de vista de consumos, el sector industrial puede estar apenas por encima del año pasado, considerando que los grandes usuarios de gas ya estaban trabajando el invierno pasado, digamos, a pleno. Entonces no vemos un gran cambio en el consumo. Sí, por supuesto, va a ser un consumo, consideramos que va a ser superior. Respecto a la capacidad de distribución, ayer la
El Litoral Gas nos confirma que no tiene ningún problema adicional al de todos los inviernos, con lo cual no vamos a tener allí una traba. Y bueno, y lo que estamos buscando es saber con cuántas moléculas vamos a tener, ¿no? Y allí vemos cómo el Estado fue en las últimas semanas, logrando acuerdos, primero con Bolivia. Nosotros dependemos mucho de la cuenca norte, en la provincia de Santa Fe, así que fueron logrando acuerdos que por 14 millones de metros cúbicos diarios, eso nos da un respaldo importante. Y también la compra de algunos barcos de GLP, ya han llegado los barcos regasificadores, y esto es una muy buena noticia porque bueno, es justamente el pico del invierno, se abastece de estas capacidades adicionales que traemos de Bolivia y lo que llega por GLP en buque. El SENASA reforzó lo que es la vigilancia en las aves de corral para prevenir que ingrese la influenza aviar. Hace poco recibimos una comunicación de la FAO en la cual nos informaban el estado sanitario que presentaba América del Norte en relación a la influenza aviar de alta patogenicidad tanto en aves silvestres como de corral. Si bien todo indica que los brotes comenzaron en aves silvestres, también indica que hubo una introducción en las granjas avícolas. Y esta introducción que pase a otra granja es a través de una propagación de un vehículo o un animal infectado que se lleva a otra granja. Por lo tanto, SENASA recomienda fortalecer las medidas de bioseguridad establecidas ya por la normativa vigente, la resolución SENASA 1699 del 2019. Para la Argentina, la influenza aviar es una enfermedad exótica, es decir, nunca se ha presentado en nuestro país. Su entrada ocasionaría graves inconvenientes tanto en la salud como bienestar de las aves, como en el mercado, tanto nacional e internacional. Para preservar este estatus, el SENASA implementa actividades relacionadas a la prevención, detección temprana, su control y su erradicación. El SENASA recomienda fortalecer las medidas de bioseguridad ya establecidas en la normativa vigente, que es la resolución SENASA 1699 del 2019, como también la importancia de notificar ante la presencia de aves silvestres muertas o bien ante cualquier desvío en los parámetros productivos de las aves comerciales. SENASA también recomienda que aquellos pasajeros que hayan visitado países que tienen influenza aviar de alta patogenicidad, a su regreso no tomen contacto con establecimientos avícolas ni con personas allegadas a la producción, por un lapso no menor a las 72 horas. El SENASA actualmente se encuentra haciendo campañas de difusión y de concientización de la importancia de la notificación. Tenemos 3 canales para que las personas se puedan comunicar con nosotros, es a través de la app Notificaciones del SENASA, directamente o por correo a la oficina local correspondiente a la jurisdicción del establecimiento o por un correo electrónico a notificaciones@senasa.gov.ar. Mantener el estatus privilegiado de la Argentina en cuanto a país libre de influenza aviar es un trabajo de toda la cadena avícola. ¿Qué habrá de ocurrir con el tema fertilizantes considerando cuestiones externas? Los principales proveedores, hablamos de Ucrania, Rusia, en el marco de un conflicto bélico, lo que no solo generó un incremento en los precios, sino también una complicación importante en la importación del producto. Pero por otra parte, ¿qué habrá de ocurrir a partir de las medidas internas y de los precios, que son otro factor bien diferente, con la próxima siembra de trigo? Allí está puesto todo el interrogante y por supuesto la decisión de los productores. Hablamos con María Fernanda González San Juan de Fertilizar, quien dijo: el crecimiento del uso de fertilizantes se dio a partir de un incremento en la superficie sembrada de trigo y de maíz en la Argentina. La verdad es que este proceso y esta declaración son esos puntos en común que todos los especialistas más relevantes del país, y creo que eso es lo que le da solidez a esta declaración, coincidimos en qué es lo que está sucediendo con la nutrición de cultivos. Esa brecha de nutrientes, esa brecha de producción, en realidad la brecha es de producción, que se explica a través de los nutrientes,
esa declaración contiene todos esos puntos de que estamos de acuerdo y que realmente es el punto de partida para empezar a pensar cómo resolvemos y cómo aprovechamos esta oportunidad. Más allá de identificar el problema, ahora la lectura es de una oportunidad que tenemos. Y me parece que lo relevante es quiénes están suscribiendo esa declaración. Están las personas más relevantes de la academia y de la investigación y de la extensión agrícola en Argentina, con lo cual me parece que eso le da una solidez a esta presentación única. María Fernanda, hasta el momento se había notado un fuerte crecimiento en el caso de la nutrición, en el uso por parte de los productores, más allá de tener una mirada largoplacista. ¿La coyuntura podría modificar algo para la próxima campaña? Bueno, la coyuntura la verdad es que la estamos transitando todos y vamos viendo cómo avanza. El consumo venía en ascenso, tenía que ver mucho, digamos, más que por un aumento genuino del uso de la tecnología por hectárea, estaba bastante explicado cómo había cambiado el mix de cultivos. Entonces, al aumentar el trigo, al aumentar el maíz, aumentó el consumo de fertilizantes porque son cultivos que llevan más volumen, ¿no? Entonces, y el manejo, había ciertos indicios de que el productor que estábamos manejando mejor el tema. Esta campaña nos encuentra en una coyuntura que es día a día, que vamos avanzando, digamos, un contexto mundial bastante complejo, porque digamos, el conflicto bélico se desarrolla en un lugar donde se generan o nos proveemos de ahí de minerales, pero también se generan alimentos, entonces ahí también hay que leer alguna oportunidad, ¿no? Decir, bueno, ¿qué producen esos países? Son productores de girasol, productores de trigo, bueno, ¿qué oportunidad tenemos como país de aprovechar eso? Pero también son proveedores de materia prima en alguna medida para Argentina. Entonces, hay una coyuntura que la estamos transitando. Si en principio la campaña de trigo no estaría teniendo riesgos de poder proveerse de tecnología y de insumo, bueno, hay que ir analizando a ver cómo avanza esto, si esto se extiende en el tiempo, cómo sigue y ver ahí cómo sorteamos la campaña de la gruesa. Esperemos que esto no afecte a lo que tiene que ver con el nivel de aplicación de tecnología, porque si baja el uso de la tecnología de la fertilización, sin duda van a bajar los rendimientos. Y la verdad es que es algo que no deseamos que suceda. A pesar de ser una mujer muy joven, tenés una vastísima expertise en el tema de nutrición. Te pregunto, ¿crees que es necesaria o son necesarias políticas públicas para el incentivo de la utilización de paquetes de tecnología en general en Argentina? Las políticas públicas son importantes, pero desde lo que tiene que ver con difundir el conocimiento hasta la adopción de tecnologías. Cuando uno quiere que un proceso o que una tecnología se instale rápidamente, lo que tenemos que buscar es un estímulo. Y luego la cosa empieza a rodar. Eso pasa en todo el mundo y pasa no solo con la tecnología de la fertilización, sino con cualquier otra tecnología. Cuando uno quiere generar un cambio rápido, porque evidentemente identificamos el problema y identificamos la limitante y la tenemos identificada, para poder instalar la tecnología que resuelva ese problema o ese factor, los estímulos son la mejor política que podemos desarrollar. Entonces, sin duda, en esas políticas de estímulos están las políticas públicas. Podemos discutir cómo, podemos discutir a base de qué, podemos discutir cuántos años tiene que durar ese estímulo, podemos encontrar el mejor formato, y de hecho hay muchos ejemplos a nivel mundial. El caso del efecto ambiental, cuando uno quiere que el tema de ambiente sea que todos los que estamos en la agricultura, por ejemplo, tengamos ese cambio de cabeza que tenemos que hacer, porque las generaciones más nuevas por ahí ya lo tienen un poco incorporado, ¿no? Pero tenemos que hacer, bueno, esos cambios se generan rápidamente, se pueden estimular a través de políticas de estímulos. Entonces, yo creo que sí sería importante para terminar para lograr que la tecnología de fertilización sea una tecnología bien utilizada y que está realmente probada el efecto sobre la productividad,
y sobre el beneficio que le genera al ambiente cuando está bien utilizada, estoy convencida de eso. Año récord para la maquinaria agrícola santafesina. El tema está desarrollado en detalle en revistachacra.com.ar. Y allí vamos. El informe puntualiza que la provincia líder del sector tuvo una actividad con un crecimiento del 25% en el último año. El nivel de empleo es el más alto en casi una década y las ventas en la provincia tuvieron 13 meses de crecimiento interanual consecutivo. Estos datos están elaborados en base a un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, que consigna que en el último año el sector de la maquinaria agrícola exhibió un notable desempeño, más de 10.000 unidades producidas, incluyendo tractores, sembradoras y cosechadoras. Y la producción de ese sector fue la más alta desde 1996, superando el volumen alcanzado en 2017, que hasta ahora ostentaba el mejor registro del nuevo milenio. La mejora en la rentabilidad del agro, producto de la suba de los precios internacionales de los principales commodities, explican parte de esta suba. Además, de acuerdo con el índice de producción industrial manufacturero del INDEC, a nivel nacional, el sector registró un crecimiento acumulado del 51,5% en el año respecto de 2020. De esta manera superó el desempeño del rubro maquinaria y equipo, que engloba a esta y otras actividades productivas, así como también el nivel general del índice, es decir, el sector tuvo un mejor desempeño que el resto de las actividades y fue uno de los que con mayor dinamismo traccionó al resto de la economía. Este buen desempeño sectorial tiene una particular implicancia para la economía provincial. De acuerdo con datos de IERAL, se encuentran radicados en Santa Fe 533 empresas fabricantes de maquinaria agrícola y agropartes. Esto representa el 44% de las empresas totales del país y la convierte en la provincia líder del sector, considerando que Córdoba tiene 398 empresas, es decir, un 33% del total, y Buenos Aires 162, es decir, el 14% del total de los fabricantes. No conforme con ello, el sector además tiene un fuerte arraigo territorial. Según el trabajo, 17 de los 19 departamentos de la provincia tienen producción de maquinaria agrícola, aunque la mayor parte se concentra en el sur de Santa Fe. De hecho, las localidades de Armstrong y Las Parejas, ubicadas ambas en el departamento Belgrano, lideran el ranking de localidades con mayor número de empresas en la provincia, con 74 y 73 plantas cada una. Así, dada la gran relevancia que posee el sector en la economía santafesina, el buen desempeño en el último año a nivel nacional tuvo su correlato ampliado en la provincia. Si observamos el rubro maquinaria agrícola del Índice Provincial de Actividad Industrial, podemos apreciar que después de una caída causada por la pandemia, a partir de abril del 2020 se inició un claro sendero de expansión del sector, que continúa hasta la actualidad. Además, cuando se compara la evolución del sector con el nivel general del índice de crecimiento de la producción, se observa que el rubro maquinaria agrícola tuvo un desempeño superior al del resto de las actividades agrícolas. El ICA y el COSABI se reunieron para planear una suerte de programa fitosanitario para todo 2022, después de la pausa. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Porque creemos que transformarse es adaptarse, transformarse es evolucionar, transformarse es ser mejores y también hacer mejor a nuestro entorno. Transformarse es cambiar, es crecer. En Piersanti estamos convencidos que transformarse es posible. Piersanti, buenas cosechas.
Implementos agrícolas Cele. Cele, confiabilidad demostrada a campo. En todo el país se siembra con Cele. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla, equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Logró sobreponerse a la pandemia a partir de una fuerte campaña realizada aquí en la Argentina, por ejemplo, por el Instituto Nacional de la Yerba Mate, en relación a que podíamos seguir tomando mate pese al COVID, utilizando cada uno su propia bombilla. Lo decíamos, logró sobreponerse la yerba mate a una cuestión tan delicada como lo fue la pandemia, y creció contra todo pronóstico. Y en el primer trimestre de este año volvió a crecer el consumo de yerba mate. El consumo interno durante el mes de marzo fue de más de 26.500.000 kilos, alcanzando de esta forma los casi 68 millones de kilos de los primeros 3 meses del año. El dato le corresponde al INIM. De esta manera, el consumo en el mercado argentino tuvo un incremento de casi 1 millón de kilos en comparación con el primer trimestre del año pasado. Respecto de las exportaciones, las estadísticas indican que el mes pasado se despacharon casi 2 millones de kilos de yerba mate, para totalizar en 5,5 millones de kilos durante el periodo enero-marzo. Con relación a la cosecha entre enero y marzo, fueron procesados 73.600.000 kilos de hoja verde en los secaderos. Como se viene diciendo desde años anteriores, los envases de medio kilo son los preferidos por los consumidores. En marzo, los paquetes de medio kilo fueron casi el 60% de las salidas de molinos al mercado interno. El 37% eligió los paquetes de 1 kilogramo, el 1,24% los envases de 2 kilos y el 0,86% los de 1/4 kilo. En otros formatos, las salidas alcanzaron el 1,36%, mientras que el 2,26% del total correspondió al rubro sin estampillas, según completó la información el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Y nos quedamos en el litoral, porque saben ustedes, Misiones es el lugar donde más volumen y más hectáreas hay destinadas a la producción de yerba mate. Nos vamos ahí nomás, a Corrientes, para ver qué pasó con la entrega de subsidios a productores afectados por la emergencia. Siguiendo la recorrida que venimos haciendo con el gobernador de prácticamente toda la provincia, esta semana estuvimos en Mocoretá y todo el departamento de Montecaseros en el día de ayer,
Montecaseros, Pujol, Colonia Libertad. Hoy seguimos por el departamento de Paso de los Libres, 6 localidades con 165 productores beneficiados en esta etapa por más de 22 millones de pesos, con lo cual ya llevamos entregado subsidios a cerca de 3.000 productores por unos 300 millones de pesos aproximadamente, y vamos a continuar en las próximas semanas con las localidades y zonas pendientes. Una acción direccionada a los pequeños productores afectados por la emergencia, pero monitoreada, coordinada por la provincia de Corrientes. Tomando como base las presentaciones de productores para las declaraciones de juradas de emergencia agropecuaria, se hizo la selección de los productores más pequeños en los distintos extractos de actividades, ganaderos fundamentalmente y algunas otras actividades agrícolas, y a su vez seleccionando a aquellos que tienen actividad principal y que tuvieron más daños y fueron más afectados por la sequía y los incendios. En las últimas horas el gobernador mencionaba la posibilidad de poder ir cerrando el círculo dentro de la provincia como para poder arrancar en una segunda etapa de los listados de la gente que quedó pendiente. Efectivamente, nos queda pendiente parte de la zona de Tierra Colorada, que vamos a hacer seguramente semana próxima, la zona de Virasoro, Garaví, Garruchos, Liebig, San Carlos, y también nos queda la zona de San Roque y Bellavista y 3 de abril. Con eso estaríamos terminando toda la primera recorrida, cubriendo prácticamente toda la provincia, y comenzaríamos con la segunda etapa, sobre todo en aquellos departamentos que tienen más cantidad de productores de la zona norte, como San Luis del Palmar, General Paz, Empedrado. Se han estado reuniendo con diferentes sectores productivos, queda el sector citrícola con la posibilidad de generar la mesa de trabajo en los próximos días. Sí, a pesar de eso, ayer estuvimos reunidos con algunos de ellos. Yo estuve con el presidente de la cooperativa de San Francisco, con Miguel Rosbaco, también en comunicación con Gustavo Piloni, uno de los referentes del sector. Ya adelantamos algunos de los temas de manera de estar preparados, y en este momento están en plena actividad, están en plena época de cosecha y con actividad de exportación, y por eso las agendas son un poco difíciles de coordinar. Pero estamos al tanto de cuáles son los problemas, sobre todo el secretario de Agricultura y Ganadería, Norberto Mórtola, es un experto en el tema, así que él sabe mejor que nadie cuáles son las debilidades y también las fortalezas que tiene hoy el sector citrícola. Así que, y con el resto de los demás ya prácticamente nos hemos reunido con todos y estamos generando distintas líneas de trabajo. Una de ellas tiene que ver con las líneas financieras. Además de las líneas financieras generales que se establecieron para emergencia, con 3 fuentes de financiamiento, CFI, Fidecor y subsidio de tasa nacional del FONDEP, que ya sumaron más de 2.000 millones de pesos con pedidos de crédito, y hay muchos de ellos ya otorgados. Se están haciendo líneas específicas para cada una de esas cadenas. Está muy avanzada la situación para el arroz, la posibilidad de los créditos garantizados con prenda ganadera, y también unos créditos especiales para la compra de materia prima para el sector yebatero. Y en esto podemos incluir también a una línea de trabajo específica con el sector apícola que se anunció en el día de ayer. En el día de ayer es un sector que estábamos viendo cómo llegar de la mejor manera, y llegamos a la conclusión de que la situación ahora es superar la etapa del invierno, donde en general tienen poca disponibilidad de polen las abejas. Entonces se hace una asistencia con un monto que anda en el orden de los 11 millones de pesos, que apunta a eso, a que puedan seguir produciendo durante el invierno, y que esperemos que llegada la primavera tengamos una mejor situación climática. Además de que algunos productores que estuvieron específicamente afectados por incendios pueden acceder a créditos. Nos vamos con esta recorrida cotidiana informativa por un ratito a Río Negro. En Cipolletti, por ejemplo, para mañana la marca térmica mínima pronosticada es de 4 grados, la máxima de 23, y estará soleado durante toda la jornada. Precisamente en Río Negro, la gobernadora estuvo evaluando cuál es el programa o la actividad que desarrollan en cuanto al uso de los recursos hídricos en Israel, por supuesto, para intentar luego aplicarlo en la provincia. Estamos en esta misión especial en Israel que ha organizado el Ministerio del Interior en conjunto con el CFI. Bueno, compartimos 8 gobernadores y parte de nuestros equipos técnicos este estudio sobre cómo fue resolviendo a lo largo de la historia Israel la problemática del agua. Nos preocupa el cambio climático, las sequías que se producen, la escasez del recurso hídrico, y estamos tomando esta experiencia y haciendo contactos para resolver este problema en casa.
desde mi provincia trajimos expectativas y una agenda de trabajo muy puntual que se refiere a cómo irrigar las zonas desérticas, cómo ampliar las zonas bajo riego para la producción y también cómo resolver parte de la problemática que se genera a partir del proyecto de desalinización del agua de mar. Nosotros tenemos esto enfocado a la producción de hidrógeno, así que bueno, estoy tomando experiencia de lo que realiza Israel hoy en esta materia. Ya estamos volviendo con un aprendizaje importante, ¿no es cierto? Cómo se ha organizado, cómo se resuelven algunos desafíos que la Argentina todavía tiene sin resolver y además con contactos para lograr consultorías o contactos con algunas empresas que podrían brindar algunos servicios, el desarrollo del plan estratégico, bueno, una serie de aspectos que nos ahorran tiempo y un recorrido que Israel ya ha hecho. El ICA y el COSABE firmaron un convenio, tiene que ver con el desarrollo de un plan fitosanitario para 2022. Estamos en el marco del convenio de cooperación técnica entre el ICA y el COSABE. Estamos revisando el plan de acción para este año. Se han incluido temas de mucho interés para los dos, para el ICA, para COSABE, para la Argentina también, que tienen que ver con herramientas de inteligencia fitosanitaria, sistemas de alertas de plagas, análisis multicriterios, pero también aspectos que tienen que ver con los bioinsumos, con cuestiones que fortalecen tanto a COSABE institucionalmente como a las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria, como es el SENASA en Argentina. Cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con langosta, que este año estuvo tranquila, pero es una plaga que reincide y causa serios problemas. Pensamos que este va a ser, igual que fue el año pasado, un año muy productivo. En la región, el año pasado empezamos con un proyecto de ICA a trabajar con los países de COSABE, precisamente con la idea de disminuir brechas entre los países, porque acá en la región tenés países que están bastante avanzados en el tema y otros que ni siquiera se habían iniciado. Entonces, el año pasado con recursos del ICA se hizo un proyecto que permitió armar una estrategia para implementar herramientas de inteligencia en la región y empezar ya a trabajar con pilotos de algunas herramientas, con muy buenos resultados. $68,3% es lo que se incrementaron las importaciones de carne de cerdo por parte de la Argentina en el mes de marzo. Vamos a ampliar esta información en agritotal.com. A este escenario se suma un fuerte recorte en las exportaciones. En un año, el valor de la tonelada exportada pasó de $2.600 a $1.900. Reiteramos que las compras de carne porcina en marzo aumentaron más del 68% interanual. Las estadísticas son del sector privado. A partir de la retracción del mercado chino, Brasil, que es un jugador de peso en el negocio, empezó a colocar sus excedentes en América Latina. En comparación con el promedio de 2020, las importaciones de esta carne aumentaron 205%. Brasil tiene sobrantes y los está repartiendo en la región a precios muy baratos. Quien lo explicó es el asesor y titular de la consultora JLU, Juan Uccelli, y agregó: esta situación también afecta a Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela. En el primer trimestre del año las importaciones fueron de 12.791 toneladas, mientras que en ese mismo periodo de 2021 sumaron 7.349 toneladas. Insistimos, el recorte de las exportaciones por la caída del precio de la tonelada que se envía a China y el diferencial cambiario, según estimó el consultor. Esta situación afectó la balanza comercial de la actividad, que según la consultora terminó 2021 con un déficit de 35.000 toneladas que representaron $80 millones.
Y precisamente hablando de las importaciones chinas, de la infraestructura, la logística de ese país o del que exporta, que hace que tambaleen las colocaciones externas al gigante asiático. Aquí un informe del Canal Pro que da cuenta de cuánto impacta la remodelación que están llevando adelante los puertos chinos. El cierre del puerto de Shanghái, uno de los más importantes del comercio internacional, genera preocupación a nivel local, ya que podría impactar en los costos de insumos usados en la producción, tras la disposición del gobierno de China del confinamiento en la ciudad para intentar contener los casos del COVID-19. Según los datos del 2021, puerto de Shanghái representó el 17% del movimiento de contenedores en ese país y el 27% de los envíos realizados por China. El mismo es considerado uno de los más importantes para el comercio internacional. Ante esta situación, el titular de la Unión de Gremios de la Producción, Héctor Cristaldo, afirmó que el cierre del puerto de China podría impactar en los costos de insumos usados en la producción. Sobre el punto, recalcó que puede faltar un 30% del abono, y eso representa casi 1 millón de hectáreas sin este insumo en Paraguay. Añadió que hay preocupación. Este problema no está en la agenda. Unos 21 millones de toneladas de potasio están entre Bielorrusia y Rusia y esto está bloqueado, expresó. Cristaldo consideró que el panorama es grave y lamentó que la clase política priorice las campañas electorales. Así también, el representante del gremio mencionó que en diciembre pasado, el sector productivo planteó al Banco Central del Paraguay una refinanciación a largo plazo para con los bancos, por lo que la banca matriz dispuso flexibilizar las tasas de interés y eso trajo un poco de tranquilidad a los productores. Afirmó además que la situación impacta en toda la cadena productiva y también a las industrias. Hace poco no se podía cubrir la demanda de huevos en los mercados, disminuyó el stock porque no había maíz, no había cómo alimentar a las gallinas. Lo mismo con la carne y la leche. Toda la mala producción de granos tiene efectos en la cadena de alimentos, expresó. Vale la pena mencionar que la semana pasada desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, CAFIM, expresaron su preocupación ante el efecto que tendrá sobre el país en el suministro de productos provenientes de ese destino. En los últimos años nos hemos familiarizado con términos o expresiones que tienen que ver con las cuestiones relacionadas al tiempo, cambio climático, el niño, la niña, fenómeno EOS, pero en términos prácticos, ¿qué representa esto? ¿Qué impacto puede tener claramente en la agricultura o en la ganadería? Veamos Agroclima en Chacra TV. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero es describir qué es la niña. Sin dudas, este fenómeno indica temperaturas más frías de lo normal en la superficie de los océanos. Sucede en el Pacífico Central y Oriental, así como en las regiones de la costa oeste de América del Sur. En algunas partes del mundo, la niña ocasiona un aumento en las lluvias, mientras que en otras provoca un ambiente extremadamente seco. Las condiciones que causan la niña se repiten cada pocos años y puede durar hasta 2 años. Sin embargo, ella tiene un antecesor y es el niño, el que ocurre cada 2 a 7 años, mientras que la niña acontece muchas veces después de estos eventos. En el pasado, la niña también era conocida como Anti el Niño o el Viejo, según algunos meteorólogos. Según la National Geographic, la niña es un fenómeno climático que denota el enfriamiento de la superficie oceánica en la costa tropical de América del Sur. La niña es considerada como la contraparte del niño, que se caracteriza por temperaturas en la superficie del mar anormalmente cálidas en el Océano Pacífico ecuatorial. Pero, ¿qué causa la niña?
¿Te has preguntado? Pues este fenómeno ocurre cuando los vientos alisios que vienen del este son más fuertes y soplan más agua caliente hacia el oeste, lo cual permite que el agua fría debajo de la superficie del mar vaya hacia arriba, cerca de la costa de América del Sur, para tomar el lugar del agua caliente. Esto quiere decir que los vientos alisios son en parte culpables de provocar este fenómeno. Pero, a lo contrario, durante la temporada de la Niña, las temperaturas superficiales del mar a lo largo del Océano Pacífico Central y Oriental tienden a ser más bajas de lo normal, entre los 3 y los 5 grados. Este fenómeno tiene grandes efectos en el clima. Un invierno típico durante la Niña presenta condiciones más secas y moderadas en el hemisferio sur, y esto provoca altos riesgos de incendios y sequía en el sureste. Por otro lado, el Pacífico noroeste se vuelve más húmedo de lo habitual y el noreste experimenta condiciones muy frías. Muchas veces la Niña ocurre después del Niño, aunque surgen en intervalos asimétricos de aproximadamente de 2 a 7 años. De acuerdo con el departamento de la NOAA, el Niño y la Niña son fases extremas de un ciclo climático natural que se conoce como oscilación del sur. Ambos términos describen cambios a gran escala en las temperaturas superficiales del mar a lo largo del Pacífico Oriental tropical. Por lo general, las temperaturas en la costa oeste de América del Sur varían entre los 60 y 70 grados Fahrenheit, mientras que son superiores en 80 Fahrenheit en la piscina cálida situada en el Pacífico centro-occidental. Pero, ¿te has preguntado cuáles son los efectos de este fenómeno? Bueno, se conocen por tener efectos severos en la presión atmosférica, en las precipitaciones y en la circulación atmosférica global. La circulación atmosférica global es básicamente un gran movimiento de aire. Cuando se combina con las corrientes oceánicas, ese aire distribuye energía térmica a la superficie de la Tierra, y estos cambios son los causantes de las inconsistencias climáticas en todo el mundo. Aumento en las lluvias, inundaciones catastróficas, condiciones más secas de lo normal, aumento de la pesca comercial. Son algunas de esas principales consecuencias de la Niña. Este año, como ya todos sabemos, la NOAA ha activado que durante la temporada de huracanes 2022, la Niña estará presente durante casi toda la temporada, inclusive durante los meses más picos, y estará reflejada hacia las aguas del Océano Atlántico. Nos vamos ahora a Brasil, Río de Janeiro. Están desarrollando un proyecto de energía solar en las favelas. Este tejado cubierto de paneles fotovoltaicos en el Morro Babilonia de Río de Janeiro ayuda a disminuir la cuenta de la electricidad aprovechando un recurso abundante, la luz del sol. El proyecto de energía solar en favelas de Brasil comenzó a funcionar en julio de 2021, promovido por varias asociaciones y la ONG Revolusolar. Hoy atiende 34 familias. Hoy atiende a 34 familias que reciben un descuento en la cuenta de luz. Nosotros pagamos aproximadamente la mitad de lo que pagábamos antes. Hubo un gran ahorro. Entonces teve una gran economía. La producción está conectada a la red eléctrica local y la distribuidora tiene en cuenta este aporte de energía solar para reducir el importe de las facturas con una tarifa variable según la producción. La energía que es inyectada a nuestra electricidad hizo que la cuenta caiga a más de la mitad de lo que pagábamos. En total, la favela cuenta con 104 paneles fotovoltaicos, con 4 instalaciones, una de ellas en el techo del albergue de la colombiana Viviana Ángel González. Podemos ver que funciona perfectamente la energía, las personas... Es que hay tan poca información en el mercado, cómo funciona unos paneles solares y funciona igual que no ter, o sea, no tem mucha diferencia. La única diferencia es que você sabe que la energía que você está utilizando viene del sol.
Según la Asociación Brasileña de Energía Solar, la participación de la energía fotovoltaica en la producción eléctrica nacional es de solo 1,8%. Pero el sector está experimentando un rápido crecimiento, con un aumento del 29% de la capacidad instalada en 2021. Nuestro sueño es poder cubrir la población general de las dos favelas para que Chapeu, Mangueira y Babilonia puedan volverse comunidades autónomas desde el punto de vista energético. Autónomas desde el punto de vista energético. La instalación de paneles fotovoltaicos en las favelas también podría reducir el número de conexiones ilegales a la red eléctrica, que según una asociación del sector representan unos $304 millones de pérdidas por año. Primera rueda de operaciones de esta semana en el mercado de Hacienda de Liniers. Veamos si hay actividad. Como es de hábito en los últimos lunes, no ingresaron camiones, no hubo animales en el mercado de Hacienda de Liniers. Por otra parte, queremos dar dos informaciones relacionadas con esta temática. En tanto, seguimos puntualizando justamente que hoy no hubo actividad y que mañana se reanudará, como es habitual, con el ingreso hacia el mercado concentrador. Pero queremos felicitar y agradecer la invitación oportunamente a la gente del mercado de Hacienda de Liniers y en particular a su presidente Oscar Subarroca por habernos participado de manera personal a celebrar los 122 años del mercado de Liniers en el barrio de Mataderos. Estos 122 años fueron celebrados este domingo 1 de mayo. Repasamos la marca térmica para lo que resta de la jornada con 9 grados de temperatura. ¿Cuál va a ser lo que va a determinar los próximos días? ¿Qué va a ser lo que va a determinar los próximos días? La siguiente temperatura. Para el día martes, algo nublado, 8 grados la mínima, 19 la máxima. Para el miércoles, cielo despejado, 9 grados la mínima, 20 grados centígrados la temperatura máxima. En tanto que para el jueves, el Servicio Meteorológico Nacional prevé parcialmente nublado, 10 grados la mínima, 21 grados centígrados la máxima pronosticada. Nos despedimos de esta edición de la mañana de Chacra TV Noticias. Como siempre, gracias por estar acompañándonos. Recuerden que vamos a estar juntos durante todo el día para seguir con toda la información. Gracias. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.